Estaba preparando la comida en mi propia cocina cuando mi hijo Julio entró como un huracán, aventando papeles sobre la mesa y gritando palabras que resonaron por toda la casa. «Papá, te largas de aquí el sábado. Voy a vender tu casa para pagar el viaje de mi suegra a Italia». Me quedé paralizado sosteniendo mi cuchara de madera, incapaz de creer lo que escuchaba. Después de 40 años en esta casa, después de haber trabajado en 3 empleos para criarlo solo, mi propio hijo me estaba corriendo como si fuera un animal indeseado. Julio siguió hablando como si estuviera dando órdenes a cualquier empleado doméstico. «Doña Guadalupe siempre ha soñado con visitar Roma, y tú sabes lo importante que es ella para nuestra familia. Es solo una casa vieja, papá. Tú puedes rentar un departamentito». Mi yerno Marco apareció en la puerta, cruzándose de brazos y agregando con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien: «Don Héctor, usted entiende, ¿verdad? La familia es lo primero, y mi madre merece este regalo después de tantas luchas en su vida». La ironía de esas palabras me cortó como una navaja helada. La familia es lo primero, y yo, que había dedicado cada día de mi vida a criar a su esposo, no era parte de la familia. Miré los papeles esparcidos sobre la mesa y vi que eran documentos que habían preparado para intentar transferir la propiedad de mi casa. La casa donde había vivido durante 40 años, donde había criado a mi hijo solo después de que María, su madre, nos abandonara cuando él apenas tenía 5 años. Cada ladrillo de esta casa había sido pagado con mi sudor, trabajando como conserje temprano por la mañana, repartidor por la tarde y limpiando oficinas durante la noche, todo para darle una vida digna a Julio, para que nunca le faltara nada. «Pero Julio, ¿cómo puedes hacer esto? Es mi casa, es todo lo que tengo», dije con voz temblorosa, tratando de encontrar un rastro del niño cariñoso que había criado. Él puso los ojos en blanco y respondió con un desprecio que me heló la sangre. «Ay, papá, ya deja el drama. No necesitas una casa tan grande. Hasta es mejor. Vas a tener menos que limpiar». Marco soltó esa risa cruel y agregó: «¿Y don Héctor podría ayudarnos a cuidar a Lucas y Emma mientras vivimos aquí? Sería bueno tener al abuelo cerca para trabajar gratis, quería decir. Cerca para seguir siendo útil, incluso después de ser humillado y expulsado». En ese momento, mirando sus caras, comprendí que lo habían planeado todo. No era una conversación, no era una petición, era una imposición fría y calculada. Querían mi casa, mi dinero, y encima querían que yo estuviera agradecido de tener un departamentito donde vivir, como si ellos fueran señores feudales otorgándome un favor. «Ya hablamos con doña Guadalupe», continuó Julio, ajustándose el cabello con ese gesto vanidoso que conocía desde su infancia. «Ella dice que siempre ha querido vivir en una casa con jardín, y tú sabes lo exigente que es con las comodidades». Exigente. La suegra era exigente, pero yo, el padre que había trabajado hasta que me dolían los huesos, debía conformarme con migajas. Y hay otra cosa. Marco jaló una silla y se sentó a la mesa como si fuera el dueño de la casa. «Necesitamos privacidad. Lucas está creciendo, es adolescente. Ellos necesitan espacio, y tener al abuelo aquí todo el tiempo perjudica su desarrollo. Perjudicar su desarrollo». Yo, que siempre había ayudado con las tareas, que contaba historias, que enseñaba valores que claramente él no había aprendido, la ironía era tan amarga que casi me río, casi. Respiré profundo, miré esos 2 rostros que me observaban con expectativa, esperando mi rendición total, y dije suavemente: «Está bien, ustedes saben qué es lo mejor». No dije nada más, no grité, no lloré, no supliqué. Simplemente acepté, porque a veces hay que dejar que la gente piense que ganó para poder actuar con claridad. Entonces Julio aplaudió como si hubiera ganado un premio. «Ah, qué bueno que entendiste, papá. Ya encontré un comprador interesado. Voy a cerrar el trato para el viernes». Marco completó, tamborileando sus dedos sobre la mesa. «Y el sábado por la mañana queremos que ya te hayas ido. Mi madre llega el domingo para conocer su nueva casa». Cuando salieron de la cocina riendo y celebrando, me quedé ahí parado, mirando los documentos que habían preparado.
Tomé los papeles con manos temblorosas y leí cada línea. Habían investigado, habían consultado gente, se habían preparado para robarme. Pero lo que no sabían era que esos papeles no valían nada sin mi firma, y muy pronto descubrirían que meterse conmigo era el error más grande de sus vidas. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré el jardín donde había plantado rosas, jazmines, un pequeño huerto con hierbas aromáticas. Cada planta ahí había sido cuidada por mí, así como cada rincón de esta casa había sido limpiado, pintado, reparado con mis propias manos a lo largo de los años. Me acordé de cuando Julio era pequeño y jugaba bajo el cerezo que había plantado al fondo del jardín. Se subía a las ramas, fingía ser un caballero en su castillo, y yo lo observaba desde la ventana, feliz de ver a mi hijo sonreír. ¿Dónde estaba ese niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo? ¿Dónde estaba el niño que decía, cuando sea grande, voy a cuidar a mi papá? Tal vez nunca existió realmente. Tal vez creé una fantasía en mi cabeza, un hijo cariñoso y agradecido que solo existió en mi imaginación de padre enamorado. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Marco, hablando fuerte con alguien. Sí, ya logramos convencer al viejo. Se va el sábado. No hubo ningún problema. Un hombre sin educación es así, ni siquiera conoce sus propios derechos. El viejo. Me llamó el viejo. Un hombre sin educación. Las palabras dolieron más de lo que imaginaba. Yo, que había trabajado en 3 empleos para pagarle una escuela privada a Julio. Yo, que había renunciado a mis estudios para que él pudiera tener mejores oportunidades. Yo, que nunca me volví a casar porque mi prioridad era darle estabilidad a mi hijo, y ahora era tratado como alguien ignorante y desechable. Julio entró nuevamente a la cocina, esta vez con una lista en la mano. Papá, tienes que empacar todas tus cosas para el viernes. Y hay otra cosa, doña Guadalupe también va a vivir aquí. Ella no se adapta bien en una casa pequeña, así que va a tomar tu recámara. ¿Y yo, Julio? ¿Dónde voy a dormir?, pregunté, intentando todavía encontrar un hilo de humanidad en mi hijo. Él se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. Puedes usar el sofá de la sala o arreglarte un rincón en el cuarto de lavado. No es como si necesitaras mucho espacio. A tu edad se duerme en cualquier lado. Marco apareció cargando cajas vacías y dijo, «Don Héctor, puede meter sus cosas ahí, solo lo esencial, ¿eh? Lo demás lo donamos o lo tiramos. Lo esencial». 40 años de vida reducidos a lo que él consideraba esencial. Lucas bajó las escaleras en ese momento, mi nieto de 16 años, y dijo con un desprecio que me heló la sangre, «Abuelo, no vas a causarnos problemas, ¿verdad? Mis amigos van a venir aquí y no quiero tener que explicar por qué duermes en la sala». Esas palabras fueron como bofetadas en la cara. El nieto que había ayudado a criar, que había llevado al doctor cuando estaba enfermo, para quien compraba regalos de cumpleaños incluso cuando el dinero escaseaba. Emma, mi nieta de 14 años, se quedó callada en la esquina de la cocina, con los ojos hacia abajo, claramente incómoda con la situación. De todos, solo ella parecía tener un resto de conciencia, cierto malestar ante la crueldad que estaba presenciando. Tomé las cajas sin decir nada, pero internamente observaba cada detalle, cada palabra cruel, guardando todo en la memoria. Porque una cosa que aprendí en la vida, siempre observa bien a la gente cuando muestra quiénes son realmente. Y en ese momento, mi familia se estaba mostrando completamente. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y dejar un like. Julio continuó con sus instrucciones como si fuera un patrón dando órdenes. Y papá, vas a tener que cancelar esas transferencias automáticas que haces para ayudar con los recibos. De ahora en adelante, vamos a manejar todo nosotros mismos. Claro que querían manejar. Querían mi casa, pero no mi ayuda financiera. ¡Qué conveniente! Y también tendrás que dejar las llaves del portón, agregó Marco. Voy a necesitarlo para estacionar mi carro. El carro que había comprado con el dinero que yo les había prestado el año pasado y que nunca fue devuelto. Por la tarde, mientras todos estaban ocupados celebrando sus planes de nueva vida, salí de la casa y me dirigí a la notaría de la ciudad. Caminé por las calles del barrio donde había vivido durante décadas.
Saludé a vecinos que me conocían desde que era joven y sentí un dolor en el corazón pensando que tal vez era la última vez que pasaba por ahí como residente. En la notaría encontré a don Roberto Leclerc, quien conocía a mi familia desde hacía décadas. Me miró con preocupación. «Don Héctor, ¿está bien? He escuchado rumores extraños sobre su casa». Sonreí y dije: «Don Roberto, necesito un certificado actualizado del acta de propiedad de mi casa. Es urgente». Cuando trajo el documento, señalé una línea específica. «¿Ve algún problema aquí?». Don Roberto se puso los lentes, leyó cuidadosamente y dijo: «Dios mío, don Héctor, esta propiedad está registrada completamente a su nombre, con una cláusula de inalienabilidad. Esto significa que la casa no puede ser vendida o transferida sin su autorización expresa y su presencia personal». Asentí. «Exactamente». Y mi hijo nunca supo de esta protección legal porque nunca se interesó en saber cómo funcionaban realmente las cosas. «Pero don Héctor», continuó don Roberto, «esta protección fue puesta cuando compró la casa». «Sí, yo era padre soltero en ese entonces y mi abogado sugirió esta protección para garantizar que nunca me quedara sin techo. Fue la decisión más sabia que tomé en mi vida». Regresé a casa con el certificado en mi bolsa, sintiendo por primera vez en días un poco de paz en mi corazón. Querían expulsarme, querían tratarme como basura, pero no sabían que estaban lidiando con un hombre que había aprendido a protegerse hace décadas. Cuando llegué, la casa estaba en efervescencia. Doña Guadalupe, la suegra de Julio, había llegado más temprano para echarle un vistazo a su futura casa. Era una mujer de 60 años, toda arreglada, con ese aire de alguien que se cree superior a todos. «Entonces esta es la casita», dijo caminando por la sala como si fuera una reina inspeccionando sus dominios. «Es más pequeña de lo que imaginaba, pero servirá. Voy a tener que renovar la cocina, claro. Y ese jardín está muy descuidado, jardín descuidado». El jardín donde había plantado cada flor con cariño, donde había creado un pequeño rincón de paz después de días agotadores de trabajo. «Don Héctor», se dirigió a mí en ese tono condescendiente, «espero que no se oponga a los cambios. Una casa necesita la mano de una verdadera ama de casa, ¿no es así? Verdadera ama de casa, como si yo no hubiera sido el amo de esta casa durante 40, como si no hubiera cuidado cada detalle, cada problema, cada renovación necesaria». Julio se acercó a su suegra con esa sonrisa aduladora. «Doña Guadalupe, esté tranquila. Mi padre ya entendió la situación y se va a mudar el sábado». «Perfecto», respondió doña Guadalupe, «porque el domingo quiero hacer una comida para presentar la nueva casa a toda la familia. Ya avisé a mis otros hijos, una comida en mi casa para celebrar mi expulsión. La humillación era completa». Esa noche, acostado en mi cama que pronto sería ocupada por alguien más, miré el techo y pensé en la vida que había construido ahí. Pensé en los años de sacrificio, en las noches en vela cuando Julio tenía fiebre, en los fines de semana que pasaba haciendo aseo para tener dinero extra. Pensé en todas las veces que me dije no para poder decirle sí a mi hijo, y también pensé en el hombre que era ahora, alguien que había aprendido que amar no significa aceptar ser maltratado, alguien que descubrió que a veces la mayor lección que podemos dar a quienes amamos es mostrar que nuestras vidas también tienen valor. Tomé el teléfono e hice una llamada que lo cambiaría todo. «Francisco, soy Héctor, necesito tu ayuda. Se preguntan qué va a pasar. Quédense hasta el final para descubrir cómo Héctor va a retomar el control de su vida». «Francisco, soy Héctor, necesito tu ayuda», susurré al teléfono, tratando de no dejar que mi voz temblara. Era casi medianoche, pero sabía que mi hermano no me reprocharía despertarlo si era importante. «Héctor, qué susto, hermano. ¿Pasó algo?». La voz preocupada de Francisco del otro lado de la línea me trajo un alivio que no había sentido en días. «¿Puedo ir a vivir contigo un tiempo?». «Te explicaré todo cuando llegue», dije, mirando por la rendija de la puerta de mi recámara para asegurarme de que nadie escuchara. «Claro que puedes. Esta casa siempre ha sido tuya también. Pero cuéntame rápido qué está pasando. Me preocupas». Expliqué rápidamente la situación, tratando de mantener la voz baja. Con cada palabra que decía, sentía mi corazón romperse un poco más.
Francisco se quedó en silencio un momento, luego explotó de indignación. Ese muchacho perdió completamente la vergüenza. ¿Cómo puede hacerle eso a su propio padre? Ven ahora mismo aquí, hermano. Aquí tendrás el respeto que mereces. Después de colgar, me quedé despierto el resto de la noche, mirando el techo y recordando todo lo que había pasado para conseguir esta casa. Mi mente regresó a 1985, cuando Julio apenas tenía 5 años y María había decidido que ya no quería ser madre de familia. Recuerdo como si fuera ayer el día que hizo sus maletas. Julio jugaba con sus carritos en el piso de la sala cuando ella pasó frente a él sin siquiera despedirse. Él levantó sus ojitos y preguntó: «Mamá, ¿a dónde vas?». Ella ni siquiera se detuvo a responder. Simplemente salió por la puerta y nunca regresó. En esa época yo apenas trabajaba medio tiempo en una ferretería del centro. El sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta y la comida. Cuando María se fue, me di cuenta de que tendría que arreglármela solo. Al día siguiente fui a ver a don Dubois, que era dueño de una casa grande en Polanco, y me ofrecí para trabajar como empleado de mantenimiento de 6 de la mañana a 2 de la tarde. «Pero don Héctor», dijo, «usted tiene un hijo pequeño, ¿cómo le va a hacer? Lo dejo con la vecina, doña Rousseau, que cuida a otros niños. Por favor, don Dubois, necesito mucho este trabajo». Me dio la oportunidad y durante 3 años trabajé en esa casa, limpiando, arreglando, reparando. A las 2 de la tarde corría a recoger a Julio y llevarlo a casa. Por la noche, después de ayudarlo con sus tareas y acostarlo, iba a mi segundo trabajo, limpieza de oficinas en Santa Fe. Trabajaba de 8 de la noche a 2 de la madrugada, barriendo, trapeando, vaciando la basura. Regresaba a casa exhausto. Dormía 3 horas y a las 6 de la mañana estaba de pie otra vez para empezar todo de nuevo. Durante los fines de semana hacía trabajitos de reparto para ganar dinero extra. Cada centavo que lograba ahorrar iba a una cuenta de ahorros que había abierto específicamente para comprar una casa. Quería que Julio tuviera estabilidad, un verdadero hogar, no una sucesión de viviendas rentadas como yo había tenido en mi infancia. Durante 2 años viví prácticamente solo de pasta, arroz y huevos para ahorrar cada peso posible. En 1987, cuando Julio tenía 7 años, finalmente logré ahorrar suficiente dinero para dar el enganche de una casita aquí en la colonia Narvarte. Era pequeña, necesitaba algunas reparaciones, pero era nuestra. Recuerdo el día que recogí las llaves en la notaría. Julio estaba conmigo, sosteniendo firmemente mi mano. «Papá, ¿esta casa es de verdad nuestra?», preguntó con sus ojitos brillando de alegría. «Es de verdad nuestra, mijo. Ahora tenemos nuestro rinconcito en el mundo». Corrió por toda la casa vacía gritando de felicidad, y yo me quedé parado en la sala llorando de emoción. Después de tantos años de lucha, finalmente había logrado darle un hogar a mi hijo. En los años siguientes continué trabajando en los 2 empleos para pagar las mensualidades de la casa y para que Julio pudiera estudiar en una buena escuela privada. Poco a poco fui renovando y mejorando la casa, pinté las paredes, cambié el piso de la cocina, planté el jardín. Cada mejora era un sacrificio, pero también una victoria. Cuando Julio cumplió 15 años, vino a hablar conmigo un domingo por la tarde. Estábamos en la cocina, yo preparaba la comida y él hacía su tarea de matemáticas en la mesa. «Papá, ¿por qué nunca te volviste a casar?», preguntó sin levantar los ojos de su cuaderno. Dejé de revolver la salsa y lo miré. «¿Por qué quieres saber eso, mijo?». «No sé, mis amigos de la escuela tienen padrastros. Tú todavía eres joven, podrías encontrar a alguien». Me senté a su lado en la mesa y tomé sus manos. «Julio, después de que tu mamá se fue, decidí que mi prioridad sería criarte lo mejor posible. Cualquier mujer que entrara en nuestras vidas tendría que entender eso. Y hasta hoy, nadie ha valido la pena para arriesgar desestabilizar nuestra familia». Él sonrió y me dio un beso en la mejilla. «Gracias, papá. Eres el mejor padre del mundo». ¿Dónde estaba ese muchacho cariñoso y agradecido que me había dado ese beso? ¿Dónde estaba el hijo que me agradecía por mis sacrificios? ¿Realmente existió o creé una imagen romántica en mi memoria?
La mañana siguiente a esa llamada a Francisco, me levanté temprano como siempre y fui a preparar el café. Julio llegó a la cocina todavía en pijama, con una lista en la mano y esa expresión determinada que conocía bien. «Papá, tienes que empacar todas tus cosas para el viernes. Y hay otra cosa importante. Doña Guadalupe también va a vivir aquí. Ella no se adapta bien en una casa pequeña, así que va a tomar tu recámara». Miré a mi hijo, este hombre de 32 años que había sido alguna vez el niñito que corría por la casa vacía gritando de alegría, y pregunté: «¿Y yo, Julio, dónde voy a dormir?». Él se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó como una navaja. «Ah, puedes usar el sofá de la sala o arreglarte un rincón en el cuarto de lavado. No es como si necesitaras mucho espacio. A tu edad se duerme en cualquier lado. A mi edad, como si fuera un mueble viejo que se puede poner en cualquier rincón, como si todos estos años de trabajo y dedicación me hubieran convertido en algo desechable». Marco apareció en la cocina cargando más cajas vacías con esa sonrisa falsa que ya detestaba. «Don Héctor, puede meter sus cosas aquí, solo lo esencial, ¿eh? Lo demás lo donamos o lo tiramos. No tiene caso acumular cachivaches». Cachivaches. Toda mi vida reducida a cachivaches. Las fotos de la graduación de Julio. Cachivaches. Los recuerdos de mi matrimonio. Cachivaches. Los libros que leía durante las escasas horas libres que tenía. Cachivaches. Lucas bajó las escaleras en ese momento. Mi nieto de 16 años que había ayudado a criar cuando Julio regresó al trabajo después del permiso de paternidad. El niño que llevaba al doctor cuando tenía fiebre, para quien inventaba historias a la hora de dormir, a quien había enseñado a andar en bicicleta en el jardín de nuestra casa. «Abuelo, no vas a causar problemas, ¿verdad?», dijo con un tono de desprecio que me heló la sangre. «Mis amigos van a venir aquí este fin de semana y no quiero tener que explicar por qué duermes en la sala como un indigente». Un indigente. Mi propio nieto me llamó indigente. El nieto para quien compraba regalos de cumpleaños incluso cuando el dinero escaseaba, para quien hacía pay de manzana todos los viernes porque decía que era el mejor del mundo. Emma, mi nieta de 14 años, se quedó callada en la esquina de la cocina, con los ojos hacia abajo, claramente incómoda con toda esta situación. De toda la familia, solo ella parecía tener un resto de conciencia, cierto malestar ante la crueldad que estaba presenciando. Me miraba de vez en cuando con una expresión que parecía pedir perdón, pero no tenía el valor de decir nada en contra de sus padres. Tomé las cajas que Marco había traído y comencé a subir hacia mi recámara. Cada escalón pesaba como si cargara el mundo en mi espalda. En mi recámara, que pronto sería la recámara de la suegra de mi hijo, comencé a clasificar mis cosas. Tomé las fotos de la cómoda y las miré una por una. Julio bebé en mis brazos en el hospital. Julio dando sus primeros pasos en el jardín de nuestra primera casa rentada. Julio el primer día de escuela, todo arreglado con su uniforme nuevo. Julio recibiendo su certificado de preparatoria, abrazándome y diciendo que todo eso solo fue posible gracias a mí. Estas fotos también eran cachivaches. Estos recuerdos también debían ser tirados junto con todo lo que había construido durante toda una vida. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mi viejo diario donde escribía de vez en cuando en los momentos más difíciles. Hojeé algunas páginas y encontré una entrada de hace 15 años, cuando Julio se casó con Marco. Hoy fue la boda de Julio, estaba hermoso, parecía un príncipe. Durante la ceremonia me miró y susurró: «Gracias por todo, papá. Gasté todos mis ahorros para darle una fiesta bonita, pero cada peso valió la pena. Ver a mi hijo feliz es lo único que importa en la vida. Marco parece un buen muchacho, trabajador y que lo quiere de verdad. Espero que sean muy felices. Buen muchacho, ¿cómo me equivoqué? El hombre que ahora planeaba expulsarme de mi propia casa, que hablaba de mí como si fuera una carga, que se reía de mi situación como si fuera un chiste». Seguí hojeando el diario y encontré otra entrada de hace 10 años. «Lucas nació hoy. Chiquitito pero perfecto. Julio me pidió que me quedara unos días en su casa para ayudar con el bebé. Qué bueno sentirse útil y necesario. Lucas tiene los mismos ojitos que Julio cuando era bebé. Voy a ser el mejor abuelo del mundo para este pequeño.
el mejor abuelo del mundo, y ahora ese mismo niño me llamaba indigente y sentía vergüenza de mí frente a sus amigos. Cerré el diario y lo metí en una de las cajas. Algunos recuerdos duelen demasiado para recordarlos, pero son demasiado importantes para tirarlos. Durante el resto de la mañana empaqué mis cosas en silencio: ropa, libros, algunos objetos de valor sentimental. 40 años de vida cabiendo en 3 cajas de cartón. Era desolador darme cuenta de cuánto uno puede trabajar duro para construir una vida y ver todo reducido a casi nada en pocas horas. A la hora de la comida, toda la familia se reunió en la mesa como si fuera un día normal. Julio sirvió la comida como si nada hubiera pasado. Marco hizo bromas sobre el trabajo. Lucas se quejó de los maestros de la escuela. Yo me quedé sentado comiendo en silencio, observando a esta gente que alguna vez había sido mi razón de vivir. «Ah, papá», dijo Julio cortando su carne, «vas a tener que cancelar esas transferencias automáticas que haces para ayudar con los recibos. De ahora en adelante vamos a manejar todo nosotros mismos». Claro que querían manejar ellos mismos. Querían mi casa pero no mi ayuda financiera. «Qué conveniente. Y también tendrás que dejar las llaves del portón», agregó Marco. «Ahora que la casa va a ser nuestra, no queremos que nadie entre sin avisar. Nadie que entre sin avisar. Yo que había vivido ahí durante 40 años, ahora sería nadie que tendría que avisar antes de entrar. No olvides dejar un comentario diciéndonos desde dónde miras esta historia de los consejos del abuelo». Después de la comida, mientras todos estaban ocupados celebrando su plan de nueva vida, salí de la casa y caminé hasta la casa de doña Carmen, mi vecina desde hace décadas. Ella regaba las plantas en el jardín cuando me vio llegar. «Héctor, ¿cómo está? Hace tiempo que no platicamos de verdad». Nos sentamos en el portal de su casa y le conté todo lo que estaba pasando. Doña Carmen escuchó en silencio, moviendo la cabeza con indignación. «Dios mío, Héctor, no puedo creer eso después de todo lo que hizo por ese muchacho». Tomó mi mano con cariño. Me acuerdo cuando trabajaba día y noche para darle lo mejor a Julio. Cuántas veces llegó aquí muerto de cansancio pero siempre con una sonrisa para su hijo. «Doña Carmen, a veces me pregunto si valió la pena tanto sacrificio. Hice algo mal en algún lado, di demasiado». «Usted no hizo nada mal, mi querido. Fue un padre ejemplar. El problema es que algunas personas solo aprenden a valorar cuando pierden lo que tienen». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso. Tal vez era tiempo de enseñar algunas lecciones sobre el valor. Cuando regresé, la situación estaba aún peor. Doña Guadalupe había llegado más temprano para echarle un vistazo a su futura casa. Caminaba por las habitaciones como si fuera una reina inspeccionando sus dominios. «Julio, mi hijito», decía con esa voz dulce y falsa, «va a haber que renovar completamente este baño. Está muy pasado de moda para mi gusto». Pasado de moda, el baño que había renovado con tanto cariño hace 2 años, ahorrando durante meses para cambiar el azulejo y comprar un lavabo nuevo. «Y esta cocina también necesita una modernización», continuó. «Ni siquiera tiene microondas empotrado. ¿Cómo viven así?» «Vivimos trabajando honestamente para conseguir las cosas», quise responder, pero me quedé callado, observando simplemente a esta mujer que nunca había trabajado un solo día en su vida planeando cómo gastar el dinero de la venta de mi casa. «Don Héctor», se dirigió a mí en ese tono condescendiente, «espero que no se oponga a los cambios. Una casa necesita la mano de una verdadera ama de casa. ¿No es así, verdadera ama de casa?» Como si yo no hubiera sido el amo de esta casa durante 40 años. Como si no hubiera pintado cada pared, reparado cada llave, cuidado cada detalle con amor y dedicación. «Y otra cosa», continuó, «espero que se lleve todas sus plantas del jardín. Voy a querer plantar otras cosas más modernas. Mis plantas, los rosales que había plantado cuando Julio era adolescente, el cerezo que daba sombra a los niños para jugar, el huerto de hierbas aromáticas que cuidaba con tanto cariño. Todo eso también sería tirado como cachivaches». Esa noche, sentado en la cama que pronto sería ocupada por alguien más, volví a tomar mi diario y escribí: «Hoy descubrí que la familia para la cual dediqué toda mi vida me ve como un obstáculo a eliminar. Descubrí que todos mis sacrificios, todo mi amor,
Todo mi trabajo no significa nada para ellos, pero también descubrí algo sobre mí mismo. Descubrí que todavía tengo la fuerza para luchar, y mañana voy a empezar a mostrarles que subestimaron completamente quién soy realmente. Cerré el diario, lo metí bajo la almohada, y por primera vez en días dormí con una sonrisa en la cara. Porque a veces cuando uno pierde todo, es cuando descubre de qué es realmente capaz. Me desperté el miércoles por la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Durante la noche había tomado la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a aceptar ser tratado como una carga en mi propia casa. Ya no iba a permitir que pisotearan mi dignidad. Era tiempo de mostrarle a esta familia ingrata quién mandaba realmente aquí. Mientras la casa todavía dormía, fui a mi recámara y abrí el cajón secreto de la cómoda antigua que había pertenecido a mi madre. Era un cajón falso que había mandado hacer hace años después de leer en una revista consejos sobre seguridad doméstica. Adentro había documentos que Julio nunca imaginó que existían. Además del acta de propiedad con la cláusula de inalienabilidad, tenía otras sorpresas que mi hijo nunca supo. Una cuenta de ahorro en el Banco Postal con 6 millones de pesos ahorrados durante décadas. Una póliza de seguro de vida de 10 millones de pesos que nunca había mencionado a nadie. Y la documentación de un terrenito que había heredado de mi madre en Guanajuato, cerca de la ciudad colonial. Había sido un hombre previsor toda mi vida, siempre pensando en el futuro, siempre protegiéndome para no depender de nadie. Cada peso extra que lograba tener, lo guardaba. Cada aumento de sueldo, una parte iba directo al ahorro. Había aprendido muy temprano que un hombre solo debe tener sus ahorros, porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar, solo que nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de mi propio hijo. Tomé todos los documentos importantes y los metí en una carpeta. Luego me senté en la cama e hice una lista mental de todo lo que debía hacer. Primero, llamar a Francisco y confirmar mi llegada a su casa. Segundo, cancelar todas las transferencias automáticas que hacía para ayudar con los recibos de la casa. Tercero, y lo más importante, dar una lección que nunca olvidarían. A las 7 de la mañana, cuando escuché a Julio bajar para hacer café, bajé también. Estaba en la cocina todavía en pants, en su teléfono como siempre hacía por las mañanas. «Buenos días, papá. ¿Ya estás empacando tus cosas?», preguntó sin siquiera levantar los ojos de la pantalla. «Buenos días, mijo. De hecho, quería platicar con ustedes de algo importante», respondí sirviéndome un café. Marco apareció en la cocina todavía en pijama y se sirvió café también. «¿Platicar de qué, don Héctor? ¿No está todo ya decidido?» «Exactamente, todo está decidido», dije tomando un sorbo de café y observando sus expresiones. Julio finalmente me miró. «¿Cómo que, papá? Ayer por la tarde fui a la notaría a sacar un duplicado de ciertos documentos. Empecé a hablar lentamente para que entendieran bien y descubrí cosas interesantes sobre esta casa. Vi a Marco y Julio intercambiar miradas. Una sombra de preocupación cruzó por sus caras. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Marco, dejando su taza sobre la mesa. «Por ejemplo, ¿sabían que esta casa tiene una cláusula de inalienabilidad en el acta de propiedad?». El silencio que se hizo en la cocina era ensordecedor. Julio frunció el ceño. «¿Qué es eso? Significa, mijo, que esta casa no puede ser vendida sin mi autorización expresa y mi presencia personal en la notaría. Significa que todos esos papeles que prepararon no valen absolutamente nada». El color desapareció de la cara de Marco. Se levantó de su silla como si hubiera recibido un choque eléctrico. «No es posible. Investigamos, consultamos gente». «Consultaron, pero no a las personas correctas», respondí con calma. «Don Roberto de la notaría me explicó todo en detalle ayer. Esta protección se puso cuando compré la casa, justamente para protegerme de situaciones como esta». Julio se puso pálido. «Pero papá, ya le prometimos a doña Guadalupe». «Prometieron algo que no les pertenecía prometer», lo interrumpí. «Y ahora van a tener que explicarle que se equivocaron». En ese momento Lucas bajó para desayunar. Notó la tensión en el aire y preguntó: «¿Qué pasa aquí?». «Tu abuelo está siendo difícil», respondió Marco con enojo en la voz. «No estoy siendo difícil. Soy el dueño de mi propia casa», corregí. «Y ya que estamos hablando de esto, hay otras cosas que deben saber.
Me senté a la mesa y miré a cada uno de ellos a los ojos. A partir de hoy, ya no haré las transferencias automáticas para ayudar con los recibos de esta casa. ¿Cómo que no?, gritó Julio. Papá, los recibos vencen la próxima semana. Entonces van a tener que arreglárselas para pagarlos. Después de todo, dijeron que querían manejarlo todo ustedes mismos. Marco golpeó la mesa con la mano. Don Héctor, no puede hacer eso. Tenemos compromisos. Puedo y lo voy a hacer. Es mi casa, mi dinero y mis decisiones. Emma apareció en la puerta de la cocina, atraída por los gritos. Me miró con sus ojos tristes y preguntó suavemente, «Abuelo, ¿por qué todos están peleando?» Antes de que pudiera responder, Julio explotó, «Porque tu abuelo decidió ser egoísta y ya no quiere ayudar a la familia». «No es egoísmo, Julio, es amor propio», respondí levantándome de la mesa. «Me trataron como basura, me humillaron en mi propia casa, planearon expulsarme como si fuera un animal, y encima querían que estuviera agradecido». «Papá, nosotros no», Julio trató de hablar pero lo interrumpí. «¿No qué? ¿No me llamaron cachivaches? ¿No dijeron que podía dormir en el cuarto de lavado? ¿No se rieron de mí a mis espaldas?» Mi voz era firme, sin enojo, simplemente afirmando los hechos. Marco intentó cambiar de estrategia. «Don Héctor, platiquemos con calma. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo se hizo ayer cuando decidieron mi destino sin consultarme. Ahora van a descubrir lo que es tomar decisiones sin tener derecho a decidir». Salí de la cocina y subí a mi recámara, dejándolos discutiendo entre ellos. Escuché a Julio llorar, a Marco maldecir, a Lucas quejarse de que su vida estaba arruinada. Pero por primera vez en días estaba en paz conmigo mismo. Tomé mi teléfono y llamé al banco. «Buenos días, quisiera cancelar todas las transferencias automáticas programadas de mi cuenta». «Sí, señor. ¿Puedo saber el motivo de la cancelación?» «Cambio de estrategia financiera», respondí sonriendo para mí mismo. Luego llamé a la compañía de luz. «Quisiera transferir la cuenta de luz al nombre de mi hijo Julio Morales». «Señor, para eso necesitamos que él se presente en nuestras oficinas con sus documentos». «Perfecto, va a ir allá hoy mismo». Hice la misma llamada a la compañía de agua, al servicio de teléfono, al internet. Todas las cuentas que estaban a mi nombre serían transferidas a Julio. Si querían ser los dueños de la casa, podían empezar siendo responsables de los recibos. Luego llamé a Francisco. «Hermano, ¿puedo llegar mañana por la tarde?» «Claro que sí, ya preparé la recámara para ti. Pero cuéntame, ¿cómo reaccionaron cuando descubrieron la protección de la casa? Como dos niños malcriados que descubrieron que no pueden quitarle el juguete a los demás», respondí riendo por primera vez en días. Durante toda la mañana escuché discusiones acaloradas abajo. Julio llamó a doña Guadalupe para tratar de explicar la situación. Marco llamó a no sé cuántas personas tratando de encontrar alguna laguna legal. Lucas lloró porque ya no podría invitar a sus amigos a la nueva casa. Hacia las 11, Julio subió a mi recámara. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Papá, por favor, platiquemos. Tal vez podemos encontrar una solución para todos». «¿Qué tipo de solución, Julio?» «No sé. Tú sigues viviendo aquí pero compartes los espacios con doña Guadalupe. O podemos remodelar el jardín y hacerte una casita en el jardín, como si fuera un perro que merece una caseta al fondo del terreno». «¿Y qué ofreces a cambio de esa solución?», pregunté. «¿Cómo que a cambio? Julio, me ofreciste humillación, falta de respeto y la perspectiva de vivir como un empleado doméstico en mi propia casa. ¿Qué ofreces ahora que sea mejor?». Se quedó callado un momento, claramente sin saber qué responder. Luego intentó. «Papá, siempre dijiste que la familia es lo más importante del mundo». «Exacto, y eso es exactamente lo que me enseñó que no tengo familia aquí». «No digas eso», explotó. «Soy tu hijo. Un hijo es alguien que actúa como hijo, Julio, no solo alguien que tiene el título». Salió de la recámara azotando la puerta y continué preparando mi maleta. No mucho, solo lo esencial. Ropa para una semana, documentos importantes, algunas fotos que tenían valor sentimental y mi viejo diario. El resto podía quedarse. Las cosas materiales se reemplazan. La dignidad perdida es mucho más difícil de recuperar. ¿Te gusta esta historia? Suscríbete a los consejos del abuelo y activa la campanita para no perderte ningún video.
La tarde, mientras todos estaban reunidos en la sala tratando de encontrar una solución al problema, salí silenciosamente por la puerta de atrás y caminé hasta la casa de doña Carmen. «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó ofreciéndome un café. «Descubrieron que no son tan listos como pensaban», respondí. «Ahora están desesperados, tratando de encontrar una forma de convencerme de que coopere». «¿Y va a cooperar?». «Ya cooperé durante 40 años. Ahora les toca a ellos cooperar conmigo». «¿Qué va a hacer?». «Me voy mañana. Voy a vivir con mi hermano y los dejo que se las arreglen solos». Doña Carmen se preocupó. «Pero Héctor, ¿y su casa? ¿Va a abandonar todo?». «No abandono nada. La casa sigue siendo mía con todas las protecciones legales. Pero ellos van a descubrir lo difícil que es mantener una casa sin la ayuda de nadie. ¿Y los recibos? ¿Cómo los van a pagar?». «Ese es su problema. Transferí todas las cuentas al nombre de Julio esta mañana. Si quieren ser independientes, que lo sean de verdad». Cuando regresé a casa al final de la tarde, encontré a la familia reunida en la sala con caras de funeral. Doña Guadalupe estaba ahí también, visiblemente irritada. «¿Entonces es cierto que me engañaron?», preguntó cuando me vio entrar. «No fui yo quien la engañó, doña Guadalupe. Ellos se engañaron a sí mismos», respondí cortésmente. «La casa siempre ha sido mía y lo sigue siendo, pero ya cancelé mi viaje a Italia. Ya le dije a toda la familia que iba a vivir en una casa nueva. Lamento la confusión, pero ellos hicieron promesas usando algo que no les pertenecía». Marco se levantó nervioso. «Don Héctor está destruyendo a nuestra familia». «No estoy destruyendo nada, solo estoy mostrando lo que son realmente cuando no pueden usar mis recursos». Julio intentó una última carta. «Papá, si haces esto, nunca más vas a ver a tus nietos». Miré a Emma, que estaba sentada en la esquina del sofá, con la cabeza agachada, claramente avergonzada por toda la situación. Luego miré a Lucas, que me observaba con enojo, como si yo fuera el malo de la historia. «Julio, si usas a mis nietos como moneda de cambio, tal vez es mejor que no los vea. No quiero que aprendan que el chantaje emocional es una forma aceptable de resolver problemas». Emma levantó la cabeza y me miró con sus ojos tristes. Me acerqué a ella y tomé sus manos. «Emma, cuando crezcas vas a entender que a veces hay que irse para encontrar la paz. No significa que no te quiera». Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Esa noche terminé de preparar mi maleta. Metí solo un cambio de ropa, mis documentos personales, algunas fotos viejas y una plantita de violeta que cultivaba en el alféizar de la ventana. Era poco, pero era mío, era honesto, era digno. Antes de dormir, escribí una última entrada en mi diario. «Mañana comienzo una nueva vida. A los 67 años aprendo que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Dejo una casa llena de cosas materiales para encontrar un lugar lleno de respeto. Y por primera vez en mucho tiempo estoy en paz con mis decisiones. El jueves por la mañana me desperté antes que todos, preparé un café silencioso, miré por última vez cada rincón de esta cocina donde había pasado tantos años de mi vida, tomé mi pequeña maleta y mi bolsa con los documentos, dejé una simple nota en la mesa de la cocina, me fui de viaje, regreso cuando me dé la gana. Héctor, no expliqué nada, no me despedí, no dejé número de teléfono, querían que desapareciera de sus vidas. Entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Tomé un taxi hasta la terminal de autobuses y compré un boleto para la ciudad donde vivía Francisco. Durante el viaje en autobús miré por la ventana viendo cómo cambiaba el paisaje. Y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Dejaba atrás una familia ingrata, pero recuperaba algo mucho más valioso, mi dignidad. Cuando el autobús arrancó, no miré hacia atrás. No había nada que ver. Mi futuro estaba en el camino frente a mí, no en las ruinas que dejaba atrás. El viaje en autobús duró casi 6 horas, y durante todo ese tiempo me sentí más ligero de lo que había estado en años. Con cada kilómetro que nos alejaba de la ciudad, sentía como si dejara atrás no solo una casa, sino décadas de peso sobre los hombros. Francisco me esperaba en la terminal con esa sonrisa cariñosa que conocía desde la infancia. «Héctor, ¿cómo te he extrañado, hermano? Estás más flaco. No te cuidaban bien. Ahora voy a cuidarme yo mismo».
respondí sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí. La casa de Francisco era pequeña pero acogedora. Se había quedado viudo hacía 2 años y vivía solo. Esta recámara era de Antonio, dijo mostrándome una pequeña habitación al fondo de la casa. Arreglé todo para ti. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. De hecho, puedes quedarte para siempre. La casa está muy callada sin nadie con quien platicar. Durante los primeros 2 días no prendí mi teléfono. Necesitaba paz para organizar mis pensamientos y decidir cuál sería mi siguiente paso. Francisco respetó mi silencio y solo cuidó de mí como un hermano mayor lo hace. Me trajo té de manzanilla cuando notó que estaba tenso. Me hizo mi platillo favorito. Me dejó llorar en su hombro cuando la nostalgia por los nietos se hizo presente. El sábado por la tarde, exactamente el día que se suponía que debía dejar mi casa, prendí mi teléfono, 43 llamadas perdidas, 27 mensajes de WhatsApp, todos de números conocidos. Julio, Marco, hasta Lucas había intentado llamarme. Decidí escuchar solo un mensaje de voz, el más reciente, que era de Julio. Papá, por favor, contesta el teléfono. Pasó algo terrible. Doña Guadalupe se puso furiosa y canceló todo. Marco tuvo que humillarse pidiendo perdón a ese comprador interesado. Y peor, nos cortaron la luz esta mañana porque el recibo estaba vencido. No sabíamos que también había que transferir el cargo automático. Por favor, papá, tienes que regresar. Apagué el teléfono y lo puse en modo silencio. Francisco, que estaba sentado conmigo en el portal, preguntó: ¿Problemas? No, respondí tomando un sorbo del café que había preparado. Consecuencias. El domingo decidí llamar a doña Carmen, mi antigua vecina, para saber cómo iban las cosas. Héctor, Dios mío, qué alboroto se armó en su casa. Ayer por la mañana cortaron la luz y por la tarde vinieron los de la compañía de agua. Marco estaba en la puerta gritándole a los empleados de la compañía de luz, diciendo que era un malentendido. Y doña Guadalupe, esa salió de ahí como una furia el viernes. La escuché gritar que la habían engañado, que nunca más quería ver la cara de esos mentirosos. Julio lloraba en la puerta tratando de explicar, pero la vieja ni lo quiso escuchar. ¿Y los niños? Lucas está enojado, culpando a todos menos a sí mismo. Pero Emma, la pobrecita, me preguntó si sabía dónde estabas. Dijo que extrañaba tus pláticas. Mi corazón se apretó al escuchar de Emma. De todos, ella era la única que nunca me había maltratado, la única que parecía realmente incómoda con la crueldad de la familia. Doña Carmen, si pregunta otra vez, puede decirle que estoy bien y que no la he olvidado. Lo haré, mi querido. Y Héctor, hiciste lo correcto. Esa familia necesitaba aprender una lección. El lunes finalmente contesté una llamada de Julio. Su voz estaba desesperada. Papá, ¿dónde estás? Estamos desesperados aquí. Estoy bien, Julio, en un lugar seguro. Tienes que regresar. Todo está en confusión. Todos los recibos están vencidos. No pudimos transferir los cargos automáticos porque las compañías exigen tu presencia personal. Interesante. ¿Y qué hicieron durante todos estos años cuando yo me ocupaba de esas cosas? Papá, por favor, no sabíamos que era tan complicado. No sabían porque nunca se interesaron en saber. Siempre fue más fácil dejarme a mí que me preocupara por todo. Pero ahora queremos aprender. Puedes regresar y enseñarnos. Me reí sin alegría. Julio, ustedes querían independencia. Ahora tienen independencia. Papá, nos equivocamos, lo reconocemos. Pero por favor, regresa a casa. Una casa es donde uno es tratado con respeto y cariño. Ustedes fueron muy claros en que esa ya no era mi casa. ¿Estás siendo vengativo? No estoy siendo vengativo. Estoy siendo coherente. Ustedes tomaron una decisión sobre mi vida. Ahora yo tomé una decisión sobre mi vida. Marco tomó el teléfono de las manos de Julio. Don Héctor, ya basta de tonterías. Tiene que regresar y firmar los papeles para la transferencia de las cuentas. No tengo que hacer nada, Marco, y sobre todo no tengo que hacer nada de lo que usted me ordene. Pero la situación es insostenible aquí, sin luz, sin agua. Entonces resuélvanlo. Ustedes son adultos, tienen estudios, son inteligentes, al menos eso decían cuando planeaban expulsarme.
Está siendo infantil. Estoy siendo dueño de mi propia vida por primera vez en décadas. Colgué y me quedé observando el jardín de Francisco. Cultivaba rosas amarillas que despedían un perfume maravilloso. ¡Qué diferencia de ambiente! Ahí era recibido con cariño, mi opinión era escuchada, mi presencia era deseada. Durante la semana las llamadas continuaron, todas con el mismo tono desesperado, todas tratando de convencerme de regresar para resolver la situación. Pero había aprendido una lección importante. Cuando la gente solo te llama cuando necesita algo, realmente no te está llamando a ti. El miércoles, doña Carmen me llamó otra vez con noticias. Héctor, tienes que escuchar lo que pasó. Marco tuvo que pedirle dinero prestado a su jefe para poder pagar la reconexión de la luz. Y Julio está trabajando por las noches en un súper para tratar de pagar los recibos vencidos. ¿Julio consiguió trabajo de noche? Sí, consiguió un trabajo de medio tiempo en un súper del centro comercial. Sale de la casa a las 6 de la tarde y no regresa hasta medianoche. Lucas se queja de que tiene que cuidarse solo. Era irónico. Julio estaba haciendo ahora exactamente lo que yo había hecho durante años. Trabajar en 2 empleos para poder mantener la casa. La diferencia era que yo lo hacía con amor para darle un mejor futuro a mi hijo. Él lo hacía por obligación para pagar las consecuencias de sus propias decisiones. Y hay más, continuó doña Carmen. Emma vino aquí ayer a preguntarme si tenía tu número de teléfono. Dijo que quería hablar con su abuelo. Mi corazón se apretó. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas bien pero que no podía dar tu número sin tu autorización. Estaba triste pero entendió. Esa noche hablé con Francisco sobre la posibilidad de llamar a Emma. Héctor, esa niña no es responsable de las decisiones de sus padres. Si sientes que puedes hablar con ella sin hacerte daño, ¿por qué no? El jueves por la tarde llamé al número de mi antigua casa. Emma contestó a la segunda llamada. Bueno, Emma, soy tu abuelo. Abuelo, qué bueno escuchar tu voz. Te extrañaba mucho. ¿Dónde estás? Estoy en un lugar seguro, mi niña. Estoy bien. ¿Vas a regresar? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Cómo explicarle a una niña de 14 años que a veces las personas que amamos nos hacen tanto daño que tenemos que alejarnos para protegernos? Emma, ¿sabes cuando juegas con alguien y esa persona empieza a jugar de una forma que te lastima? Sí, ¿qué haces? Dejo de jugar con ella. Exactamente. A veces los adultos también hacen cosas que lastiman, y cuando pasa eso, tenemos que alejarnos para no seguir lastimándonos. Pero abuelo, yo no te lastimé, lo sé, mi niña, y nunca voy a olvidar que fuiste la única que estuvo de mi lado todo el tiempo. Le dije a mamá que fueron muy malos contigo. Ella dijo que yo no entendía las cosas de adultos. No, tú entiendes más de lo que te imaginas, Emma. Entiendes el respeto, el cariño, la justicia. Esas son las cosas más importantes. Puedo ir a visitarte. La pregunta me conmovió, pero sabía que sería imposible. No por ahora, mi niña, pero te prometo que algún día nos vamos a volver a ver. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cuando colgué lloré. No de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba dolor y alivio. El dolor de tener que alejarme de la única nieta que me amaba de verdad. El alivio de saber que al menos una persona de esa familia había aprendido algo de toda esta situación. El fin de semana, Marco llamó nuevamente. Esta vez el tono era diferente, menos agresivo, más suplicante. Don Héctor, quería disculparme. Nos equivocamos de verdad. ¿De qué se equivocaron, Marco? De maltratarlo, de no valorar todo lo que siempre hizo por nosotros. ¿Y qué cambió para que se dieran cuenta de eso? Silencio del otro lado. Luego, no imaginábamos que era tan difícil mantener una casa sin ayuda. No imaginaban porque en 40 años nunca se preocuparon por saber. Tenían razón, pero ahora aprendimos la lección. Puede regresar. ¿Regresar, Marco? ¿Van a tratarme como el rey de la casa que querían quitarme? ¿Van a fingir que me respetan hasta la próxima oportunidad de votarme? Está siendo injusto. Injusto fue la forma en que me trataron. Injusto fue planear expulsarme de mi propia casa. Injusto fue llamarme cachivaches, viejo, indigente. Más silencio. Luego, ¿qué quiere que hagamos? Nada. Quiero que aprendan a vivir sus propias vidas sin contar con mi dinero, mi ayuda o mi casa.
pero la casa es suya, tiene que regresar para cuidarla. La casa está bien cuidada, sigue siendo mía, está protegida por la ley y ustedes no pueden hacer nada con ella sin mi autorización. Eso es lo que importa. ¿Y nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Van a aprender a ser los adultos independientes que siempre dijeron que eran. En la segunda semana las llamadas disminuyeron. Doña Carmen me contó que la familia finalmente había logrado transferir algunas cuentas y restablecer los servicios básicos. Julio continuaba trabajando por las noches. Marco hacía horas extras. Lucas había tenido que cancelar varias actividades extraescolares porque ya no había dinero para pagarlas. ¿Y sabe qué?, dijo doña Carmen. Creo que están aprendiendo algunas lecciones importantes. ¿Qué tipo de lecciones? Lucas tuvo que aprender a cocinar porque ya no hay nadie que le haga la comida cuando llega de la escuela. Marco descubrió lo difícil que es mantener una casa funcionando. Y Julio, bueno, Julio está descubriendo lo que usted sentía cuando trabajaba en 3 empleos. Eso era exactamente lo que esperaba. No quería venganza. Quería que entendieran el valor de lo que habían perdido cuando decidieron votarme. Un mes después de mi partida, recibí una carta. Era de Emma, escrita a mano con esa hermosa letra que había ayudado a enseñar. Querido abuelo, te escribo esta carta porque quiero que sepas que entiendo por qué te fuiste. La casa ya no es la misma. Todos están siempre nerviosos y cansados. Papá llora mucho, sobre todo cuando piensa que nadie lo ve. Marco se queja todo el tiempo de que la vida se puso difícil. Lucas está enojado porque tiene que ayudar en la casa. Pero yo aprendí algo. Ahora sé cuánto hacías por nosotros. Antes pensaba que las cosas pasaban solas. La comida aparecía en la mesa, los recibos se pagaban solos, la casa se limpiaba sola. Ahora sé que eras tú quien hacía todo eso, y nadie te lo agradecía. Quería disculparme por mi familia y decirte que te quiero mucho. Algún día quiero ser como tú, fuerte y digno. Con amor, tu nieta Emma. Cuando terminé de leer la carta lloré, pero esta vez fueron lágrimas de orgullo. Al menos una persona de esa familia había entendido la lección. Al menos Emma sabría cuando creciera cómo tratar a la gente con respeto y gratitud. 2 semanas después, Julio llamó una última vez. Su voz era diferente, más madura, menos exigente. Papá, ya no te voy a pedir que regreses. Entendí que tienes que estar donde seas feliz y respetado. Solo quería decir que aprendí cosas estos 2 meses. ¿Qué cosas, Julio? Aprendí lo difícil que es trabajar para mantener una casa. Aprendí lo cansado que es hacerlo todo solo. Y aprendí que siempre fuiste mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y esa fue la primera vez que Julio me hablaba sin exigir nada, sin tratar de manipularme, sin usar chantaje emocional. Julio, siempre supe que eras capaz de aprender y crecer. Solo tenías que estar en la situación correcta. ¿Me perdonas? Siempre te perdoné, mijo. Perdonar es diferente de aceptar ser maltratado. ¿Eres feliz allá? Miré alrededor de la casa acogedora de Francisco, sentí el olor de las rosas amarillas que entraban por la ventana. Escuché a mi hermano cantando mientras cocinaba nuestro almuerzo. Sí, Julio, por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz. Después de esa conversación, las llamadas se detuvieron. No por enojo o rencor, sino porque finalmente todos habían entendido que cada quien debía construir su propia vida. Yo a los 67 años finalmente había aprendido que nunca es demasiado tarde para escoger la propia felicidad. Hoy hace 6 meses que dejé mi casa y vine a vivir con mi hermano Francisco. Me desperté hoy a las 5:30 de la mañana, como lo hago todos los días, pero ya no por el peso de las preocupaciones o por el cansancio que me acompañó durante décadas. Me desperté porque mi cuerpo finalmente encontró un ritmo natural, sano, que no necesita ser forzado por las exigencias de personas que no me valoraban. Nuestra rutina es simple y tranquila. A las 6, Francisco y yo desayunamos juntos en la mesita pequeña pero acogedora de la cocina. Platicamos de los sueños de la noche. Planeamos qué vamos a cocinar para la comida. Comentamos las noticias del periódico local que compramos en la panadería de la esquina. Después del desayuno nos ocupamos del huerto en la parte de atrás de la casa. Él plantó tomates y chiles. Yo traje plantas de cilantro y perejil. Es increíble cómo la tierra responde cuando es cuidada con cariño y paciencia.
Durante la mañana cada uno se dedica a sus actividades personales. A Francisco le gusta tejer mientras escucha música de acordeón en la radito de la sala. Yo descubrí que me gusta escribir, no solo en mi diario, sino pequeñas historias sobre la gente que conozco, sobre los recuerdos de la infancia, sobre las lecciones que la vida me enseñó. Nunca imaginé que a los 67 años descubriría un talento escondido. Por las tardes vemos nuestras series juntos en el sofá de la sala, comentando las peripecias de los personajes como si fueran personas reales. Francisco siempre dice que mi presencia trajo nueva vida a su casa, que se sentía muy solo desde que enviudó, y yo siempre respondo que él me salvó cuando más necesitaba un lugar seguro para reconstruir mi dignidad. Por las noches, nuestra actividad favorita es sentarnos en el portal y platicar de la vida. Hablamos de nuestra infancia en el campo, de nuestros padres ya fallecidos, de los errores y aciertos que cometimos a lo largo de los años. Es curioso cómo la paz puede encontrarse en las cosas más simples cuando uno deja de aceptar un trato que no merece. Francisco tiene una sabiduría tranquila que me reconforta. El otro día, cuando estaba un poco melancólico recordando a mis nietos, me dijo: Héctor, el amor verdadero no exige que uno se disminuya para caber en la vida de otros. Si te amaran de verdad, nunca hubieran pensado en expulsarte. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. La semana pasada, doña Carmen me llamó para contar las novedades de mi antiguo barrio. Dijo que Julio había ido a su casa preguntando si sabía dónde vivía yo, si había dejado algún mensaje, alguna señal de que podría regresar. ¿Qué le respondiste?, pregunté curioso. Le dije: tu padre te cuidó toda la vida, Julio. Ahora él se cuida a sí mismo. Y le dije además que estabas radiante en nuestra última conversación, más feliz de lo que te veía en años. Doña Carmen también me contó que la casa continúa con la pintura descascarándose en las paredes exteriores, que el jardín que yo cuidaba con tanto cariño está abandonado, lleno de hierbas malas creciendo entre las rosas. No saben cuidar las cosas como tú lo hacías, observó. La casa parece que perdió su alma. Me enteré de que Julio continúa trabajando en los 2 empleos, por la mañana en el antiguo trabajo, por la noche en el supermercado. Marco encontró un segundo trabajo los fines de semana vendiendo productos de limpieza de puerta en puerta. Lucas tuvo que cancelar las clases de inglés y las clases de baile porque ya no hay dinero extra para esas actividades. Y Emma sigue siendo la niña sensata que siempre ha sido. Ahora ayuda más en la casa y se cuida sola con una madurez que me llena de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Cuando doña Carmen terminó de contar las novedades, no sentí ni enojo ni alegría por su situación. Sentí solo una tranquilidad profunda, como si hubiera cerrado un ciclo que debía cerrarse. Era como si finalmente hubiera logrado poner cada cosa en su lugar, ellos aprendiendo a valorar lo que siempre tuvieron, y yo aprendiendo a valorarme después de décadas de ponerme en segundo plano. Ayer por la tarde, mientras regaba las plantas de albahaca que había plantado en el huerto, mi teléfono sonó. Era un número que conocía muy bien, el teléfono de mi antigua casa. Miré la pantalla durante un largo momento, imaginando quién sería del otro lado. Julio queriendo intentar una vez más convencerme de regresar. Marco con una nueva estrategia de persuasión. Lucas dándose cuenta finalmente de que había perdido a un abuelo que lo amaba incondicionalmente. Durante unos segundos pensé en contestar. Una parte de mí todavía sentía curiosidad sobre cómo manejaban la nueva realidad. Pero entonces me di cuenta de que ya no importaba. Ellos habían tomado su decisión cuando decidieron que yo era desechable. Yo había tomado la mía cuando escogí preservar mi dignidad. Simplemente apagué el teléfono y lo puse en silencio. Luego regresé al huerto y planté semillas de girasol, flores que siempre siguen al sol, que siempre miran hacia adelante, nunca hacia atrás, mientras cavaba pequeños hoyos en la tierra y metía cada semilla con cuidado. Pensé en el hombre que era antes, siempre disponible, siempre sacrificándose, siempre poniendo a los demás primero, incluso cuando eso significaba disminuirme. Y pensé en el hombre que soy hoy. Alguien que aprendió que amar no significa aceptar ser maltratado. Alguien que descubrió que cuidar a la familia no exige que uno acepte ser tratado como un empleado doméstico.
Alguien que finalmente entendió que el respeto no es un favor que se pide, es un derecho que se exige. Hay días en que siento un poquito de nostalgia, no de la vida que tenía allá. De eso no me arrepiento de nada. Siento nostalgia de la idea de lo que esa familia podría haber sido si hubieran aprendido a valorarme mientras yo todavía estaba dispuesto a intentarlo. Siento nostalgia de los buenos momentos que tuvimos en el pasado, cuando Julio todavía era capaz de mostrar gratitud, cuando los nietos me buscaban para platicar, cuando yo creía que estaba construyendo relaciones basadas en el amor mutuo. Pero esas nostalgias pasan rápido. Me basta con mirar a mi alrededor y ver la vida que he construido aquí para recordar que tomé la decisión correcta. En la casa de Francisco mis opiniones son escuchadas y respetadas. Cuando sugiero un platillo diferente para la comida, él se entusiasma con la idea. Cuando cuento una historia de mi pasado, escucha con interés genuino. Cuando necesito un momento a solas para escribir o para pensar, entiende y respeta mi espacio. Eso es lo que significa ser tratado como una persona, no como una función. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. La semana pasada, Francisco me hizo una propuesta. Héctor, ¿y si hacemos un viajecito para conocer ese pueblo colonial que muestran en la tele? Podríamos quedarnos 3 días, visitar las iglesias antiguas, comprar artesanías locales. La idea me entusiasmó. Hacía años que no viajaba por placer, solo por necesidad. Cuando vivía con Julio, cualquier dinero extra que aparecía automáticamente se dirigía hacia las necesidades de la familia. Nunca se me ocurrió usarlo para mi propio placer. Francisco, ¿tú crees que tengo edad para andar de turista? Él se rió. Hermano, tienes 67 años, no 97. Y aunque tuvieras 97, si tienes ganas de viajar, te llevaría en silla de ruedas si fuera necesario. Su respuesta me hizo darme cuenta de cómo había interiorizado la idea de que mi vida estaba terminada, que mis deseos y mis sueños ya no importaban. Durante tantos años siendo solo padre, solo abuelo, solo proveedor, había olvidado que yo también era Héctor, un hombre con ganas propias, con derecho a experiencias placenteras, con sueños todavía por realizar. Empezamos a planear nuestra pequeña aventura. Ahorramos dinero durante un mes. Usé una parte de los ahorros de la cuenta de ahorro que Julio nunca supo que existía. Compramos una guía de la región. Investigamos posadas acogedoras. Hicimos una lista de los lugares que queríamos conocer. Era la primera vez en décadas que me permitía usar mi dinero para algo que era puramente para mi felicidad. El viaje fue maravilloso. Visitamos museos, iglesias coloniales, comimos especialidades locales, compramos recuerdos para nosotros mismos. En una de las posadas donde nos quedamos, había otras parejas de personas mayores que viajaban. Y descubrí lo agradable que es platicar con gente que también está en la fase de redescubrir los placeres simples de la vida. Una señora llamada Genoveva, que viajaba con su hermana como nosotros, me dijo algo que nunca voy a olvidar. La mejor fase de la vida de un hombre es cuando deja de vivir para complacer a los demás y empieza a vivir para complacerse a sí mismo. Regresamos del viaje renovados y con varias historias que contar. Francisco dijo que no me había visto tan animado en mucho tiempo, y me di cuenta de que estaba empezando a descubrir quién era Héctor, cuando no necesitaba ser el padre perfecto, el proveedor incansable, el hombre que resuelve todos los problemas de la familia. Hace 2 meses recibí una carta certificada. Era de un despacho de abogados de mi ciudad natal. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que podría ser un intento legal de Julio y Marco para obtener acceso a la casa, pero cuando la abrí, descubrí que era algo completamente diferente. Era sobre el terreno que había heredado de mi madre en Guanajuato. Una empresa estaba interesada en comprar la propiedad para construir un fraccionamiento residencial. La oferta era sustancial, 10 millones de pesos, más dinero del que jamás había imaginado tener en mi vida. Le mostré la carta a Francisco, que se entusiasmó. Héctor, con ese dinero puedes hacer todo lo que quieras. Pensé durante semanas qué hacer. Podría comprar una casa aquí en la ciudad de Francisco y finalmente tener mi propio espacio otra vez.
Podría viajar por todo el mundo, podría hacer 1000 cosas que nunca me permití soñar, pero entonces me di cuenta de que la decisión más importante no era qué hacer con el dinero. Era reconocer que por primera vez en mi vida tenía el poder de elección total sobre mi futuro. No necesitaba consultar a nadie, no necesitaba considerar las necesidades de otras personas, no necesitaba justificarme ante nadie. Era una sensación de libertad que nunca había experimentado. Ayer por la tarde estaba organizando mis escritos cuando encontré la primera entrada que había hecho en mi diario después de llegar aquí. Decía, no sé qué va a ser de mí ahora, solo sé que ya no podía aceptar ser tratado como una carga en mi propia casa. La comparé con lo que escribí ayer. Hoy me desperté sabiendo exactamente quién soy y qué merezco. Soy un hombre que trabajó toda su vida con dignidad, que crió a un hijo lo mejor que pudo, que nunca se rindió aunque todo parecía difícil. Merezco respeto, cariño y paz. Y finalmente encontré todo eso. La transformación es evidente incluso para mí. Francisco siempre comenta cómo cambió mi postura, cómo mi voz se volvió más firme, cómo mi mirada ganó una luz que no veía desde hace años. «Te pareces a nuestro padre», dijo el otro día. Él también era así, fuerte, decidido, conocía su propio valor. Tal vez eso es lo que pasa cuando uno finalmente deja de intentar adaptarse a la vida de los demás y empieza a construir su propia vida. Tal vez eso es lo que significa envejecer con dignidad, no aceptar menos de lo que uno merece solo porque tiene miedo de quedarse solo. Anoche Francisco y yo estábamos sentados en el portal platicando cuando hizo una observación que me marcó. «Héctor, salvaste a esa familia. ¿Cómo es eso, hermano? Se estaban convirtiendo en malas personas, egoístas, sin gratitud. Si hubieras seguido aceptando la falta de respeto, se habrían vuelto todavía peores. Al irte, los obligaste a crecer, a aprender, a convertirse en mejores personas. Nunca había pensado de esa forma. Siempre me había preguntado si había sido demasiado duro, si debería haber intentado una vez más, si un padre debe perdonar todo, pero Francisco tenía razón. A veces el acto de amor más grande que podemos hacer por alguien es mostrarle que sus acciones tienen consecuencias. Emma continúa escribiéndome cartas cada 2 meses. Sus palabras muestran a una niña que se está convirtiendo en una joven reflexiva y madura. En la última carta escribió: «Abuelo, ahora entiendo por qué te fuiste. A veces hay que perder algo importante para aprender a valorarlo. Yo aprendí, y cuando sea adulta, siempre voy a recordar tratar a la gente con el respeto que merece». Esas palabras me dieron la certeza de que mi decisión fue correcta. Si al menos Emma aprendió la lección, si al menos ella creció como persona por lo que pasó, entonces valió la pena todo el sufrimiento. A veces cuando riego mis plantas o preparo una nueva receta, sorprendo mis pensamientos yendo hacia la casa donde viví durante 40 años, pero ya no es con tristeza o arrepentimiento, es con una gratitud serena de haber tenido el valor de irme cuando debía irme, porque a veces el mayor comienzo nuevo es el silencio que uno escoge guardar. El silencio que no es abandono sino dignidad. El silencio que no es frialdad sino autopreservación. El silencio que enseña más de lo que 1000 palabras podrían enseñar. Y en mi silencio finalmente encontré mi voz. Estamos curiosos de saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde miras los consejos del abuelo? Deja un comentario diciéndonos tu ciudad y tu país. Hoy, mirando por la ventana de la recámara cómoda que Francisco me dio, veo un cerezo en flor en el jardín. Me recuerda al que había plantado en mi casa de la colonia Narvarte, pero con una diferencia importante. Este cerezo lo miro con paz en el corazón, sin el peso de la traición y la ingratitud. He aprendido que la dignidad no tiene precio, que una cama simple en una casa donde uno es respetado vale 1000 veces más que una casa grande donde uno es tratado como una carga, que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en la forma en que uno es tratado por quienes lo rodean. Francisco entra en la recámara con 2 tazas de café humeante. «Héctor, pensé que podríamos planear nuestro próximo viaje. ¿Qué te parecería San Miguel de Allende? Siempre he querido ver esas calles empedradas y las iglesias coloniales. Sonrío y tomo la taza que me ofrece. San Miguel me parece perfecto, hermano.
Y es en estos momentos simples, un café compartido, un viaje planeado, una conversación tranquila, que me doy cuenta de que finalmente encontré lo que buscaba toda mi vida, un lugar donde puedo ser simplemente Héctor, sin tener que disminuirme para que los demás se sientan más grandes. La casa de la colonia Narvarte sigue ahí, con sus paredes que recuerdan 40 años de trabajo y sacrificio. Sigue siendo legalmente mía, protegida por la ley que tuve la sabiduría de crear hace décadas. Pero ya no es mi hogar. Mi hogar es ahora aquí, en esta casita en Guanajuato, donde cada mañana me despierto sabiendo que soy valorado, respetado y amado. Y si algún día mis nietos quieren realmente conocerme, si realmente aprendieron las lecciones que la vida intentó enseñarles, sabrán dónde encontrarme. No en una casa grande llena de recuerdos amargos, sino aquí, en este lugar simple donde reconstruí mi vida y recuperé mi dignidad. Porque al final, la vida me enseñó que no es el tamaño de la casa lo que importa, sino el tamaño del respeto que uno recibe ahí. Y aquí, en la casa de Francisco, soy tratado como un rey. Esta mañana recibí otra carta de Emma. Esta era diferente, más madura, más consciente. Querido abuelo, han pasado 6 meses desde que te fuiste. Papá ya no llora tanto, pero veo en sus ojos que te extraña. Ayer estábamos cenando y mencionó algo que le habías enseñado cuando era niño y se le llenaron los ojos de lágrimas. Marco está más callado ahora, ya no presume de nada, trabaja mucho y llega cansado. Lucas finalmente entendió que perdió algo valioso. El otro día le preguntó a papá si podía contactarte, pero papá dijo que te dejemos en paz, que merecías tu tranquilidad. Yo sigo pensando en las lecciones que me diste. Ahora ayudo en la casa sin quejarme, saco buenas calificaciones, trato de ser amable con todos, porque quiero que cuando nos volvamos a ver estés orgulloso de mí. La casa sigue ahí, pero sin ti no es lo mismo. El jardín que tanto cuidabas está descuidado. Nadie sabe cómo cuidar tus rosas como tú lo hacías. A veces me siento en el portal y me imagino que estás ahí contándome una de tus historias. Te quiero mucho, abuelo. Y aunque no sé cuándo nos volveremos a ver, guardo cada recuerdo que tengo de ti como un tesoro. Tu nieta que te ama, Emma. Papá me pidió que no te dijera esto, pero creo que debes saberlo. Guardó tu sillón favorito en el garaje. Dice que nadie más puede sentarse ahí porque es tuyo. Creo que esa es su forma de decir que espera que algún día regreses. Cuando terminé de leer la carta, la doblé cuidadosamente y la guardé en la caja donde tengo todas sus cartas. Francisco me vio desde la puerta de la cocina. Buenas noticias, Emma, respondí simplemente. Esa niña tiene un corazón de oro. Te hace falta todos los días. Pero extrañarla es diferente de permitir que me maltraten para poder verla. Francisco asintió con comprensión. El amor verdadero no exige sacrificar la dignidad. Esa tarde decidí responder la carta de Emma. Era la primera vez que le escribía desde que me había ido. Tomé papel y pluma y escribí: Querida Emma, recibí tu carta y me llenó el corazón de alegría saber de ti. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, no por tus calificaciones, aunque eso está muy bien, sino por la persona que estás eligiendo ser. Me cuentas que ayudas en la casa, que eres amable con todos. Eso es lo que realmente importa en la vida. Las casas, el dinero, las cosas materiales, todo eso va y viene. Pero el carácter, la bondad, el respeto, eso es lo que nos define como personas. No te preocupes por cuándo nos volveremos a ver. Ese día llegará cuando tenga que llegar. Mientras tanto, sigue siendo esa niña maravillosa que hace que su abuelo se sienta orgulloso aunque esté lejos. Y sobre tu papá, el perdón ya está dado. Perdoné hace mucho tiempo, pero perdonar no significa olvidar o volver a ponerse en la misma situación. Significa soltar el enojo y desearle lo mejor a las personas, incluso desde la distancia. Dile a tu papá que el sillón puede quedarse en el garaje, no voy a necesitarlo. Aquí Francisco me compró uno nuevo, muy cómodo, y todas las tardes me siento ahí a leer o a escribir mis historias. Sigue escribiéndome, mi niña. Tus cartas son lo mejor de mis días. Con todo mi amor, tu abuelo Héctor. Sellé la carta y la llevé al correo esa misma tarde. Cuando regresé, Francisco ya había preparado la cena.
Comimos juntos platicando sobre el día, sobre sus vecinos, sobre el viaje que planeábamos a San Miguel de Allende. Era una vida simple, tranquila, sin dramas ni humillaciones. Era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: hoy me di cuenta de que finalmente encontré la paz. No es la paz de tener todo resuelto, sino la paz de saber que tomé las decisiones correctas para mi vida. La paz de saber que mi dignidad vale más que cualquier casa, cualquier relación, cualquier comodidad material. A los 67 años aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para escoger el respeto sobre la conveniencia. Nunca es tarde para ser feliz. Hoy, 6 meses después de haber dejado mi casa, me desperté con el canto de los pájaros en el cerezo del jardín. No con el peso de las preocupaciones, no con el nudo en el estómago preguntándome qué humillación vendría ese día. Me desperté en paz. Francisco ya estaba despierto, preparando café en la cocina. El aroma llenaba toda la casa. «Buenos días, hermano. ¿Dormiste bien? Te escuché roncar», dijo riendo. «Buenos días, y no ronco, solo respiro profundo», respondí siguiendo el juego. «Esta es nuestra rutina ahora. Bromas en la mañana, café compartido, planes simples para el día. Nada extraordinario, pero todo valioso». Después del desayuno salimos al huerto. Mis plantas de girasol ya están creciendo, altas y fuertes, siguiendo la luz del sol. Francisco me enseñó a cuidar sus tomates, y yo le enseñé sobre las hierbas aromáticas. «¿Sabes qué me gusta de los girasoles?», le dije mientras los regaba. «¿Qué? Que siempre miran hacia adelante, hacia la luz, nunca hacia atrás, hacia la oscuridad». Francisco sonrió. «Como tú, hermano, como tú». La semana pasada tomé una decisión sobre el terreno de Guanajuato. Acepté la oferta de los 10 millones de pesos. Con ese dinero compré una casita aquí, cerca de Francisco. No grande, no lujosa, pero mía, completamente mía. También aparté dinero para viajar. Francisco y yo ya planeamos ir a San Miguel de Allende el próximo mes, y después a Oaxaca, y después a Chiapas. Queremos conocer México, ese país hermoso del que tanto trabajamos pero que nunca disfrutamos. Y lo más importante, abrí una cuenta de fideicomiso para Emma. Cuando cumpla 18 años, tendrá dinero para la universidad, para sus sueños, para su futuro. Porque ella fue la única que mantuvo su humanidad cuando todos la perdieron. Doña Carmen me llamó ayer con las últimas noticias. «Héctor, la casa se está cayendo a pedazos. Julio no sabe cómo arreglar las cosas como tú lo hacías. La tubería del baño está goteando, las paredes necesitan pintura, el jardín parece selva. ¿Y ellos cómo están? Cansados, muy cansados. Julio sigue trabajando en 2 empleos. Marco ya no presume de nada. Lucas aprendió finalmente a valorar lo que tiene. Y Emma, esa niña es un ángel. Ayuda en todo, no se queja de nada. Julio ha dicho algo de mí. El otro día lo vi en el mercado. Se veía más viejo, más delgado. Me preguntó si sabía de ti. Le dije que estabas feliz, que habías encontrado tu paz. Se le llenaron los ojos de lágrimas, Héctor. Solo asintió y se fue. Cuando colgué, no sentí triunfo. No sentí venganza satisfecha, solo sentí una paz profunda, sabiendo que finalmente cada uno estaba donde debía estar. Ellos aprendiendo el valor del trabajo, del esfuerzo, de la gratitud, yo aprendiendo el valor de la dignidad, del respeto propio, de la felicidad personal. Esta tarde, mientras escribía en mi diario, Francisco entró con una carta. «Llegó esto para ti». Era de Emma otra vez. La abrí con el corazón acelerado. «Querido abuelo, recibí tu carta y lloré de felicidad. Saber que estás orgulloso de mí es lo más importante del mundo. Tengo algo que contarte. Ayer en la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe. Todos escribieron sobre futbolistas o cantantes. Yo escribí sobre ti. Escribí sobre un hombre que trabajó en 3 empleos para criar a su hijo solo. Sobre un abuelo que nunca se rindió aunque la vida fue difícil. Sobre alguien que me enseñó que la dignidad vale más que cualquier cosa material. Mi maestra me pidió que leyera mi ensayo frente a toda la clase. Cuando terminé, varios compañeros tenían lágrimas en los ojos. Después de clase,
3 niños me dijeron que también tenían abuelos que habían sacrificado mucho por ellos y que iban a llamarlos para agradecerles. ¿Ves, abuelo? Incluso desde lejos sigues enseñando, sigues inspirando, sigues siendo mi héroe. Algún día voy a ir a visitarte, cuando sea mayor, cuando pueda tomar mis propias decisiones, y vamos a sentarnos en ese portal que describes en tus cartas, y vamos a platicar por horas, y voy a conocer todas tus historias. Mientras tanto, sigo siendo la mejor versión de mí misma que puedo ser. Por ti, por mí, por el futuro que quiero construir. Te amo con todo mi corazón. Tu nieta Emma. En BD, papá me dio permiso para mandarte esto. Es una foto reciente mía en la graduación de secundaria. Quiero que veas cómo he crecido. Dentro del sobre había una foto de Emma con su toga y birrete, sonriendo a la cámara. Se parecía tanto a Julio cuando era joven, pero con algo que él había perdido en el camino: luz en los ojos, bondad en la sonrisa. Le mostré la foto a Francisco, quien la observó con cariño. Es hermosa, y por lo que cuentas, hermosa por dentro también. Es lo único bueno que salió de todo esto, dije. Si Emma aprendió estas lecciones, si ella creció para ser una mejor persona, entonces todo valió la pena. Esa noche, en mi nueva casita que acababa de comprar, me senté en el portal mirando las estrellas. Francisco vino a sentarse a mi lado con 2 cervezas frías. ¿En qué piensas, hermano? ¿En que pasé 40 años de mi vida trabajando para construir algo que al final no era mío? No porque legalmente no fuera mío, sino porque nunca me dejaron sentir que lo era. ¿Te arrepientes? No. Me arrepentiría si hubiera seguido quedándome ahí, aceptando el maltrato, enseñándole a Emma que eso es amor. Me arrepentiría si no hubiera tenido el valor de irme cuando me quedaba algo de dignidad que rescatar. Francisco levantó su cerveza. Brindo por eso, por el valor de empezar de nuevo. Chocamos nuestras botellas bajo el cielo estrellado. Al día siguiente comencé a escribir mi historia, no solo en mi diario privado, sino una historia completa. La historia de un hombre que lo dio todo por su familia, que fue traicionado, pero que encontró la fuerza para recuperar su vida. La estoy escribiendo para Emma, para que cuando sea mayor, cuando tenga sus propias batallas, sepa que nunca es tarde para escoger la dignidad, que nunca es tarde para decir no más, que nunca es tarde para ser feliz. ¿Y tú, piensas que Héctor tomó la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Han pasado ya casi 8 meses desde que dejé aquella casa, 8 meses desde que tomé la decisión más importante de mi vida. Y hoy puedo decir con total honestidad, soy feliz. No tengo una casa grande, no tengo una familia que me rodee los domingos, no tengo la vida que imaginé cuando era joven y soñaba con el futuro, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz, tengo dignidad, tengo respeto, tengo un hermano que me valora. Tengo una nieta que me ama desde lejos. Tengo un jardín de girasoles que crece cada día. Tengo historias que escribir y viajes que hacer. Tengo una vida que finalmente es mía. A veces la gente me pregunta si extraño mi antigua vida. Y la respuesta es no. No extraño las humillaciones. No extraño sentirme invisible en mi propia casa. No extraño ser tratado como un mueble viejo que estorba. Extraño a Emma todos los días. Extraño al Julio que pudo haber sido si hubiera aprendido estas lecciones antes. Por supuesto, pero extrañar no es lo mismo que arrepentirse. Y yo no me arrepiento de nada. Esta mañana, mientras plantaba nuevas semillas en el huerto, pensé en algo que Francisco me dijo hace semanas. Salvaste a esa familia. Y creo que tenía razón. Al irme, les di la oportunidad de crecer. Les quité la muleta en la que se habían apoyado durante décadas. Los obligué a enfrentar las consecuencias de sus acciones. No lo hice por venganza, lo hice por amor propio. Pero el resultado es el mismo. Tuvieron que aprender a valorar lo que tenían cuando ya no lo tenían. Y yo tuve que aprender que mi vida no terminó a los 67 años. De hecho, en muchos sentidos, apenas está comenzando. Hoy planté mis últimas semillas de girasol. El jardín está casi completo. En unos meses estará lleno de flores amarillas, todas mirando hacia el sol, todas creciendo hacia la luz, como yo, después de tantos años en la oscuridad, después de tanto tiempo sintiéndome pequeño e invisible, finalmente estoy creciendo hacia la luz.
y la luz es hermosa. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y dinos en los comentarios, ¿piensas que Héctor hizo lo correcto? Hoy planté mis girasoles, mañana continuaré escribiendo mi historia. La próxima semana Francisco y yo viajaremos a San Miguel de Allende, y algún día, cuando Emma sea mayor y venga a visitarme, nos sentaremos juntos en este portal, rodeados de girasoles, y le contaré la historia completa. Le diré que su abuelo aprendió que nunca es demasiado tarde para escoger la felicidad, que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Porque a los 67 años yo descubrí algo que todos deberían saber. La vida no termina cuando las cosas se ponen difíciles. La vida comienza cuando finalmente tienes el valor de escoger tu propia paz. Y mi paz la encontré aquí, en esta casita simple, con mi hermano a mi lado, mis girasoles creciendo en el jardín y mi corazón finalmente libre. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi nuevo comienzo. Y para todos los que están pasando por algo similar, para todos los que se sienten invisibles en sus propias casas, para todos los que han dado todo y recibido nada a cambio, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para escoger tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Tu vida también puede empezar de nuevo, hoy, ahora, en este momento. Solo necesitas tener el valor de dar el primer paso. Yo lo di, y cambió todo. Gracias por acompañar a Héctor en este viaje. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo para más historias que tocan el corazón. Recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.